A mi esposo, Brian, le diagnosticaron cáncer de garganta, y los médicos nos dijeron que solo le quedaban 2 meses de vida. Durante nuestra relación, siempre había sido un marido dominante, ignorando mis opiniones y viviendo según sus propios deseos. Arruinar su salud fue una consecuencia directa de sus propias decisiones. Aunque nuestro matrimonio no había sido fácil, no podía ignorar los lazos emocionales formados durante tantos años juntos. Decidí cuidarlo hasta el final. Sin embargo, mi resolución se vio puesta a prueba por el creciente egoísmo de Brian. A pesar de que ya no podía valerse por sí mismo, continuaba lanzándome insultos y tratando de ejercer control sobre mí. Cuando perdió la capacidad de hablar, me envió un mensaje de texto: le doy la casa y todos mis bienes a nuestro hijo. ¿Estás de acuerdo? No sabía si esperaba que llorara, rogara o perdiera la compostura, pero no fue así. Respondí simplemente: bien, divorciémonos. La expresión de Brian fue de total incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi nombre es Mary James. Tengo 61 años y trabajo a tiempo parcial 5 días a la semana. Llena de energía, siempre he mantenido mis finanzas organizadas a pesar de las dificultades que Brian nos impuso. Él era un empleado de oficina con un salario apenas superior al promedio nacional, pero sus gastos excesivos nos dejaron sin ahorros para la jubilación. Brian era un gran fumador y bebía cada noche. Sin importar cuánto le rogué que cuidara su salud, sus hábitos terminaron afectando no solo su cuerpo, sino también nuestra economía. Viendo venir el desastre, empecé a trabajar a tiempo completo cuando cumplí 50 años. Nunca le conté cuánto ganaba porque sabía que exigiría dinero para cigarrillos y alcohol. En lugar de eso, ahorré en silencio para mi propio futuro y para nuestro hijo, Henry. Henry tiene ahora 36 años y ha sido un recluso desde la secundaria. Cuando comenzó a faltar a clases, apenas logró graduarse, y aunque no sufrió acoso, simplemente decía que el ambiente escolar no era para él. No tenía interés en los estudios, y como no estudiaba en casa, no pudo entrar a la universidad. Trabajó a tiempo parcial un tiempo, pero tampoco duró mucho en esos empleos. Brian intentaba justificar la situación diciendo: al menos está haciendo algo, podría ser peor, pero yo sabía que no era sostenible. Henry parecía encaminado al problema conocido como 8050, un término para describir a padres de 80 años que todavía mantienen económicamente a hijos desempleados de 50. Intenté ayudar a Henry con paciencia y comprensión, creyendo que un hogar más feliz podría mejorar su estado de ánimo. Evité criticarlo directamente. Busqué actividades en las que pudiéramos conectar y ajusté mi comportamiento para no sobreprotegerlo ni descuidarlo, pero mis esfuerzos no dieron frutos. Brian y Henry terminaron dependiendo completamente de mí. Justificaban su falta de acción con frases como: tú estás trabajando, no necesitamos hacerlo. Yo era quien sostenía el hogar, cuidaba de las tareas domésticas y proveía económicamente. La situación se volvió insostenible. Brian dejó su trabajo antes de llegar a la jubilación, dejándome como única fuente de ingresos. Mientras tanto, Henry rechazaba todas las oportunidades laborales que le presentaba. Cada trabajo tenía algo malo: era demasiado agotador o pagaba muy poco. A veces conseguía empleos de un día, pero después pasaba meses sin hacer nada. Intenté mantener la calma, pero mi paciencia se agotaba. Henry no mostraba señales de lucha emocional. Parecía cómodo con su dependencia de mí. Mientras cuidaba a Brian en sus últimos días, también reflexionaba sobre mi futuro. Ya no podía seguir sacrificando mi vida por quienes no estaban dispuestos a cambiar. A veces no podía evitarlo y terminaba regañando a Henry: tienes que valerte por ti mismo. Nos estamos haciendo mayores y no podemos cuidarte para siempre. Sin embargo, Henry siempre se hacía la víctima. Es tu culpa por criarme así. Eres un padre frío y poco amoroso. Sus acusaciones me hicieron cuestionar mi manera de criar a Henry, pero con el tiempo comencé a pensar de forma diferente. Le había dado casi 20 años de apoyo constante. Como padre, mi responsabilidad terminaba allí. Le había proporcionado comida, refugio y cuidado, pero más allá de eso, su futuro ya no era mi carga. Al leer sobre el creciente número de adultos desempleados de mediana edad que dependen de sus padres, vi reflejado a Henry en esas estadísticas. Brian, sin embargo, parecía disfrutar de su compañía, tratándolo como un compañero de copas. Por las noches, mientras yo trabajaba para mantener la casa, ellos se sentaban juntos a beber y reír. Su dependencia compartida me drenaba física y emocionalmente. Aunque todavía me sentía obligada a ayudarlos, mis esperanzas de dejar la casa algún día empezaban a parecer un sueño imposible. Pero la vida tenía otros planes. La salud de Brian, que llevaba años deteriorándose, dio un giro crítico. Le diagnosticaron cáncer de garganta.
Todo comenzó con una voz ronca y dificultad para tragar. Al principio, pensé que era un resfriado o amígdalas inflamadas y le sugerí descansar, pero los síntomas persistieron. Luego, desarrolló un bulto en el cuello y comenzó a toser sangre. Finalmente, insistí en que fuera al hospital. El diagnóstico fue devastador: cáncer de garganta en etapa avanzada que ya se había extendido a los ganglios linfáticos. Los médicos explicaron que sus años de fumar y beber eran los principales culpables. El pronóstico era sombrío: 6 meses con tratamiento, 2 sin él. La noticia destruyó lo poco que quedaba de la fuerza de Brian. Cuando le dijeron que debía dejar de fumar y beber, se negó. ¿De qué sirve vivir más si no puedo disfrutar? Rechazó ser ingresado en el hospital y optó por atención domiciliaria, lo que aumentó significativamente mi carga. Aunque logré conseguir algo de ayuda a través de un administrador de cuidados, la mayoría de las responsabilidades recayeron en mí. Brian se volvió cada vez más irritable y exigente a medida que su salud se deterioraba. Eres terrible en esto. Llama a Henry para que me compre algo de licor. Henry, por supuesto, no era de ayuda. En lugar de aliviar mi carga, añadía más estrés con constantes demandas de comida y dietas extravagantes. Mientras Brian empeoraba, sus insultos y exigencias también aumentaban. Mis noches eran de insomnio, atendiendo sus necesidades, solo para enfrentar su ingratitud y hostilidad. Un día, Brian me envió un mensaje de texto que no tuvo el impacto que probablemente esperaba. Le dejo la casa y todo a Henry. ¿Estás bien con eso? Entré a su habitación y le respondí con calma. Bien, divorciémonos. La reacción de Brian fue de total incredulidad. Sus ojos se abrieron como platos, incapaz de procesar mi respuesta tranquila. Esperaba lágrimas, súplicas, alguna reacción que reafirmara su control sobre mí, pero después de años soportando su egoísmo, ya no estaba atada a su manipulación. Continué explicándole con la misma serenidad. Haz lo que quieras con la casa y con Henry, yo me voy. Brian buscó a tienta su teléfono, intentando escribir una respuesta, pero sus manos débiles lo dejaron caer. Se lo devolví, y con enojo, escribió: ¿Estás bien con que te echen de esta casa, si no empiezas a cuidarme mejor? Sus mensajes estaban llenos de amenazas y manipulaciones. A pesar de su enfermedad, su necesidad de control seguía siendo más fuerte que cualquier deseo de gratitud o reconciliación. Ya no me importaba la casa, el dinero o su aprobación. Lo único que quería era liberarme de su tiranía y del ciclo tóxico que él y Henry perpetuaban. Así que le expliqué mis próximos pasos. Voy a hacer los arreglos necesarios para mudarte a un centro de cuidados. Henry puede quedarse con la casa si lo desea, pero yo me voy. La expresión de Brian cambió al pánico. Nunca imaginó que yo cumpliría mis palabras, mucho menos que lo dejaría atrás, pero su orgullo le impidió disculparse o pedirme que me quedara. Me comuniqué con el trabajador social y el administrador de atención para completar la admisión de Brian a un hospicio. Al mismo tiempo, organicé que Henry participara en un programa de rehabilitación para adultos que enfrentaban aislamiento social. La enfermedad de Brian avanzó rápidamente hacia sus etapas finales. Incluso en su lecho de muerte, se negó a reconocer sus errores o mostrar gratitud. En lugar de reconciliarse, se aferró a su orgullo redactando un testamento que me excluía de todo excepto de la parte legalmente requerida. Como si eso no fuera suficiente, incluyó una cláusula humillante que otorgaba a Henry el poder de desalojarme si alguna vez intentaba regresar a la casa. Fue un acto mezquino que dejó claro que nunca me había visto como una pareja igualitaria en nuestro matrimonio. Este último gesto solo reforzó mi decisión de alejarme definitivamente. Procedí a presentar la solicitud de divorcio y le entregué los papeles a Brian. Los firmó con manos temblorosas, su mirada cargada de tristeza y amargura, pero sin remordimiento. Está hecho, le dije después de que los documentos se completaron. Le dejaste todo a Henry, tal como querías. Ahora cuídate en el hospicio. La expresión de Brian se desplomó. Finalmente comprendió que sus intentos de manipularme habían fracasado. Tras su admisión al hospicio, me dediqué a asegurarme de que Henry comenzara su proceso de rehabilitación, aunque al principio se resistió ferozmente, acusándome de ser una madre despiadada. Sabía que era la mejor decisión para él. Eres una madre no apta, me estás abandonando, me gritó, pero ignoré su enojo, consciente de que esto era lo que más necesitaba. En el centro de rehabilitación, Henry comenzó a aprender habilidades básicas de vida que había evitado por años. Poco a poco, se adaptó a rutinas que incluían levantarse temprano, limpiar, cocinar y comunicarse respetuosamente con los demás. Un año después, recibí una carta de él. Mamá, he estado bien este último año. Ha sido el más significativo de mi vida. Comencé un trabajo de medio tiempo y estoy aprendiendo a vivir de forma independiente.
Las lágrimas brotaron de mis ojos al leer sus palabras. Después de décadas de lucha, Henry finalmente estaba encontrando su equilibrio. Mientras tanto, yo disfrutaba de mi nueva libertad. Mi vida se había vuelto tranquila, libre de las cargas del pasado. Ocasionalmente, visitaba el lugar de descanso de mi exmarido para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y el crecimiento que había presenciado en Henry. Mi viaje no estuvo exento de dolor, pero me llevó a un futuro donde podía vivir auténticamente, sin remordimientos. La mayoría de las personas se sorprenderían. Al menos deberías decir, vaya, eso es impresionante, dijo el señor Luis, esperando mi admiración. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Así es realmente cómo se comportaba la gente en citas a ciegas? Miré a mi madre, quien tomó un sorbo de té con calma, como si nada la perturbara. Ella había enfrentado desafíos significativos criándome sola, soportando juicios y comentarios hirientes durante años. Sin embargo, siempre lo manejaba con una sonrisa. Andrew insistió en esta reunión porque vio tu foto. Mami, ella es incluso más bonita que en la foto, dijo el señor Luis. Me congelé al escuchar a Andrew llamar a su madre, mami, a los 30 años. Su rostro se sonrojó mientras me miraba con una sonrisa inquietante. Me sonreíste, ¿verdad? Siento lo mismo por ti. Somos una pareja perfecta, agregó, con una sonrisa que solo incrementó mi incomodidad. Intenté mantener una expresión educada, pero la situación me hacía sentir cada vez más atrapada. Miré a mi madre, esperando que me rescatara, pero ella simplemente probaba la comida como si nada ocurriera. Rachel, deberías comer. La comida es excepcional, dijo con una voz tranquila, ignorando el ambiente incómodo. El señor Luis aprovechó la pausa para alardear. Por supuesto, este es un restaurante de alta gama, no como los lugares informales a los que probablemente estés acostumbrada. Cenamos aquí regularmente, a diferencia de ti. La conversación rápidamente se tornó en una serie de comentarios condescendientes sobre su riqueza. ¿Cuál es tu salario?, preguntó el señor Luis. El mío es considerablemente mayor. Supongo que tu madre trabaja a tiempo parcial en un supermercado o algo similar, como es típico en madres solteras. Sus comentarios eran exasperantes, pero me esforcé por mantener la compostura. Gano alrededor de 3,000 pesos al mes después de impuestos, respondí con firmeza. 3,000 pesos, dijo Andrew con un tono burlón. Eso es menos que mi asignación mensual, pero no te preocupes, Rachel. Mis padres cubren todos mis gastos, así que no tendrás que hacerlo tú. Andrew, eres muy considerado, agregó el señor Luis. Por cierto, ¿cuánta deuda tienes? Supongo que pagaste la universidad con préstamos estudiantiles. Mi paciencia estaba al límite. Mi madre dejó sus cubiertos y, con una expresión tranquila pero firme, intervino. Eso es suficiente. No estamos aquí para tolerar este tipo de comportamiento. El señor Luis se levantó abruptamente, tirando su servilleta sobre la mesa. Esta reunión ha terminado. Vámonos, dijo con desdén, seguido por su esposa, mientras Andrew trataba de interrumpir en vano. Cuando la familia se preparaba para irse, mi madre de repente comenzó a reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó el señor Luis, irritado. Oh, nada en particular. Solo quería asegurarles que no despreciamos a las personas que solo ganan 200,000 pesos al año, dijo con una sonrisa afilada. El chef entró en la habitación en ese momento y, dirigiéndose a mi madre, preguntó, ¿cómo estuvo todo, señora? Maravilloso, como siempre. Gracias por su esfuerzo, respondió mi madre. La familia Luis se quedó perpleja. El chef agregó, es un placer servirla, señora. Este restaurante es lo que es gracias a su visión. El silencio era ensordecedor. Mi madre era dueña del restaurante, parte del grupo empresarial que había fundado mi difunto padre. Sin más explicaciones, la familia Luis hizo una salida apresurada. Cuando todo terminó, mi madre y yo disfrutamos del postre en paz. Situaciones como estas son exactamente la razón por la que siempre te digo que te mantengas firme y no dejes que las apariencias te intimiden, dijo con serenidad. Unos días después, compartí la historia con mi jefa, Sonia. Dios mío, Rachel, lo siento tanto. No tenía idea de que fueran ese tipo de personas, dijo Sonia, sinceramente arrepentida. Con el tiempo, la familia Luis cayó en desgracia debido a problemas legales y financieros. Mientras tanto, mi vida floreció. 2 años después, conocí a alguien verdaderamente respetuoso y humilde gracias a Sonia. 1 año después nos casamos, y mi madre no podría haber estado más feliz.
Mirando atrás, aquella desastrosa reunión fue una bendición disfrazada. Me enseñó a valorar mi dignidad y a buscar relaciones basadas en respeto y genuinidad.